bueno, seguimos con la jornada de hoy. Sergio Muñoz es el encargado de impartirla, es ingeniero de telecomunicaciones y ha sido director de I+D del Instituto Tecnológico de Construcción EIDICO y actualmente es CEO y cofundador de la startup Laurentia Technologies y socio cofundador de BIM Partners, donde desarrolla servicios de consultoría BIM. Ha sido durante 5 años presidente del Building Smart Spanish Chapter desde su fundación en el 2012 y actualmente ocupa el cargo de secretario general de dicha asociación. Ha escrito una gran cantidad de artículos sobre la metodología BIM y participa de forma activa en diferentes grupos de trabajo como la comisión ES.BIM, la comisión Construyendo el Futuro o el Comité de Normalización UNECT 41SF13, del cual es el presidente actualmente. Además participa como docente en másters de BIM en diferentes universidades como la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Madrid o la Europea de Valencia. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Muñoz, como decía Javier, y bueno, la idea, bueno, sabéis, hay cuatro sesiones o cuatro charlas vinculadas a lo que sería la metodología BIM. Están, bueno, pues un poco puestas a modo itinerario, con lo cual intentaré no repetirme lo que contaron Bárbara e Inma, además que la veo por aquí hace un par de semanas, aunque seguro que alguna cosa pues incido, ¿vale? Y bueno, la idea de la sesión de hoy tiene tres charlas, entre comillas, independientes, con lo cual al acabar un poco cada charla, pues dejaré unos minutos si queréis para cualquier duda, cualquier cosa, pero en cualquier momento también me podéis interrumpir. Y la idea un poco de hoy es, bueno, primero vamos a hacer una foto de nuestro entorno para luego ver en qué consiste la parte colaborativa, ¿no?, del BIM, que posiblemente, o sea, yo creo que todos ya os han contado que esto no es ni una nueva herramienta, ni una nueva tecnología, sino que hay una parte muy importante de procesos y de colaboración, y es lo que vamos a ver sobre todo hoy, ¿no?, de qué forma podemos colaborar. Como os decía, la primera parte es hacer una foto de dónde estamos y un poco nuestro entorno, ¿no? Y por qué, bueno, pues parece que las condiciones de contorno nos pueden ayudar o no a utilizar BIM. Entonces vamos a ver en qué marco legal nos encontramos en la actualidad, en qué situación están las administraciones públicas, si ya existen guías o manuales que poder seguir, porque al final para todos nos es más cómodo también pues tomar referencias, guías, plantillas. ¿Qué nivel de madurez podemos encontrarnos en la actualidad, tanto a nivel de empresas como de profesionales de forma independiente? A nivel de estándares, si existen estándares, qué tipo de estándares son los que existen, si se utilizan los estándares, si existe demanda real sobre BIM y quién la demanda y de qué tipo. Y luego pues simplemente dejaré ahí unas notas también un poco pues de difusión, en general difusión que hay sobre BIM, para que bueno, pues el que quiera profundizar más, pues ahí tiene varios canales. Al final un poco de cada charla también dejaré ahí una bibliografía, también porque la tengáis, y varios de los documentos que mencionaré también se los haré llegar al colegio para que el que los quiera, pues que directamente, pues en vez de ir a la web o lo que sea, pues a buscarlos, ahí los tendrá. Vale, empiezo por la parte de marco legal, ¿vale? Y para aclarar también algunas, no sé si llamarlo falsos mitos o cosas que se dicen que no son del todo ciertas, pero al final los proyectos, la licitación pública, ya sea de proyecto o de obra, se rige pues por la ley de contratos del sector público, ¿vale? La ley de contratos del sector público, que se actualizó hace apenas un año, es la transposición, creo que si me acerco ahí, vale. Es la transposición de una directiva sobre contratación pública que se publicó en la Unión Europea en
en 2014 y que daba una serie bueno, pues un tiempo para que los diferentes Estados miembros la adquirieran. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, en cierto modo, cada país esto lo traslada como entiende que lo debe de trasladar. En materia digamos, en lo que podríamos llamar la demanda o el uso de BIM, ya sea en proyectos o en obras, la directiva de la Unión Europea introducía un parrafito donde básicamente decía que podía utilizarse la metodología BIM tanto en proyectos como en obras. Entonces aquí, cuando se hizo esa transposición y al final se aprobó como ley, nos encontramos una serie de párrafos donde en uno cita que para contratos públicos de obras, concesión de obras, servicios, concursos de proyectos, se podrá exigir el uso de BIM, ¿vale? Es importante esa frase de se podrá exigir. Eso quiere decir que no es obligatorio, ni quiere decir que en 2020 será obligatorio, ni que en 2025 será obligatorio, pero sí que quiere decir que cualquier administración pública que lo desee puede exigir de una forma o de otra el uso de BIM. Puede exigirlo pues valorándolo muy bien en el pliego, o puede exigirlo de forma obligatoria. El caso es que lo puede exigir, pero eso no quiere decir que sea obligatorio. En Cataluña, yo no sé si alguno de vosotros trabaja en proyectos en Cataluña, fueron un paso más y la Generalitat de Cataluña alcanzó un acuerdo de gobierno en diciembre de 2018, donde aquí sí que se indica que es obligatorio el uso de BIM en proyectos y en obras, ¿vale? Sí que es verdad que no lo pone en ese párrafo, ahí marcaba para obras, o sea, que fuera obligatorio para obras de más de 5 millones de euros, me parece, y proyectos de más de 300.000 euros, pero eso tampoco quiere decir que para las de menos no lo exijan, ¿vale? Sino que en Cataluña es obligatorio que en obra pública, a partir de cierto presupuesto mínimo, se desarrolle tanto el proyecto como la obra utilizando BIM, pero la realidad es que prácticamente toda la obra pública, menos alguna local, pero toda la que es autonómica y bastante local, que se realiza en Cataluña, exige de forma obligatoria el uso de BIM. Con lo cual, bueno, podemos decir que ya tenemos un marco legal creado ahora mismo. Simplemente porque lo sepáis, pues hay diferentes países que están creando o definiendo también un marco legal, ¿no? Algunos ese marco legal lo traducen en que sea obligatorio el uso de BIM en obra pública. Vuelvo a lo mismo, a la obra pública, porque al final la legislación que puede marcar un gobierno es sobre la propia obra pública, y hay países que ya lo piden, como Reino Unido desde 2016, y otros pues que han definido una serie de cronograma o hojas de ruta para que en los próximos años digamos ir avisando o establecer una especie de moratoria indicando a partir de qué año será obligatorio el uso de BIM, ¿vale? He puesto algunos ejemplos como Alemania, Chile o Italia. Vale, el siguiente apartado, las administraciones públicas, ¿vale? ¿Dónde están o qué han hecho, ¿vale? Hasta el momento. En España, en 2015, el Ministerio de Fomento se planteó que era bueno que se utilizara BIM, ¿vale? En el sector de la construcción, pues buscando mayor eficiencia, buscando controlar más transparencia, controlar gasto, incluso a lo mejor posicionar un poco al sector de la construcción fuera de España, y creó, pues digamos, hizo una llamada al colectivo en general, a colegios profesionales, a empresas, asociaciones empresariales, para pues ver qué acciones, ¿no?, sería necesario llevar. Pues habrá que capacitar a los profesionales, habrá que desarrollar el marco legal, habrá que crear una serie de plantillas o de guías o de manuales. Bueno,
esa comisión SBIN planteó incluso pues, una serie de posibles fechas de obligatoriedad en España, ¿vale? Pero lo cierto es que eso no ha llegado como tal. Y de hecho la comisión SBIN, que durante 3 años sí que estuvo trabajando bastante y publicando bastantes documentos, luego os enseñaré algunos, a día de hoy pues está bastante en funciones, ¿vale? Podríamos decir. Y tenemos otra cosa, un cambio de gobierno, se creó desde el Ministerio de Fomento otra comisión diferente, una comisión interministerial sobre BIM, donde hay diferentes ministerios, donde también se da cabida a administraciones regionales, pero la realidad es que como comisión no ha tenido ningún tipo de actividad, ¿vale? Con lo cual, bueno, posiblemente a muchos nos gustaría que existiera más actividad desde ese punto de vista, pero no la hay. Vale, 2 cosas también interesantes. Como veíais antes, en Cataluña este marco legal, digamos que van más avanzados en muchas cosas, ¿no? Y ese marco legal lo han creado, pero también han creado otra serie de cosas igualmente importantes, como por ejemplo, esta publicación es un libro blanco para implantar BIM en las administraciones públicas. Al final, de poco vale que una administración pública exija que le entreguen un proyecto, llamémoslo BIM, si la propia administración pública, cuando recibe el proyecto, tampoco lo sabe abrir, o no lo sabe gestionar, o no sabe chequear si lo que le han entregado es lo que él pidió, ¿vale? Con lo cual, la propia administración, evidentemente, tendrá que capacitar a su personal, tendrá que cambiar ciertos procesos, tendrá que habilitar, tendrá que tener, no sé, herramientas por lo menos para poder abrir los modelos. Entonces, en Cataluña publicaron hace un año aproximadamente un libro blanco para la implantación de BIM en las distintas administraciones catalanas. Algo un poco en la misma línea publicó la Unión Europea hace un par de años con una serie de recomendaciones también para que las administraciones públicas implantaran BIM. Es más de alto nivel, no llega al detalle como llega esta otra guía, pero bueno, también me parece que es bastante interesante el tener en cuenta que la propia Unión Europea pues digamos, recomienda, ¿no?, a sus gobiernos, ¿no?, nacionales que sigan esta senda. Vale, pero, sin embargo, aunque no tenemos una Comisión Nacional BIM muy activa y no tenemos la obligatoriedad del uso de BIM, sí que tenemos que hay mucha administración pública que está haciendo su camino. ¿Vale? Está haciendo su camino porque cree que efectivamente si desarrolla proyectos digitalizados, basados en la metodología BIM, cree que va a tener mejores proyectos, cree que va a tener mejores obras y cree que va a poder gestionar su patrimonio y acciones de operación y mantenimiento de mejor forma. Por eso nos encontramos que Adif hace unos meses licitó por alrededor de 6 millones de euros implantar BIM dentro de su propia administración, ¿vale? AENA hace apenas un mes licitó por 2 millones de euros implantar BIM dentro de su propia organización, ¿vale? Cuando digo implantar BIM dentro de su propia organización, va desde definir procesos, crear manuales, crear protocolos, capacitar a su personal, ¿vale? Toda una serie de acciones. Otra serie de administraciones públicas, en mayor o menor medida, están haciendo cosas similares, como Puertos del Estado, como Correos y Ferrocarriles de Aita Valenciana, por ejemplo, ETS en País Vasco y muchas en Cataluña, ¿vale? Área Metropolitana de Barcelona, L'incasòl, Infraestructures de Cataluña, ¿vale? Son administraciones que, en cierto modo, no les es suficiente lo que os decía. Voy a sacar un pliego de un proyecto, de una obra con requisitos BIM, no les es suficiente con eso si luego ellos no están capacitados y preparados para recibir ese modelo y poder trabajar con ellos. Vale. Guías y manuales. A día de hoy tenemos, bueno, al final, ¿qué es una guía o un manual? Pues al final es un documento que
recomienda, bueno, digamos, al proyectista, al modelador, al que va a desarrollar un modelo BIM, qué cosas tiene que tener en cuenta para hacerlo, ¿vale? Cómo debe modelar, qué especificaciones debe tener, si tiene que organizar de alguna forma la información. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues no sé, pues como ocurría en CAD, vamos a decir, pues que cada gran cliente tenía su propio libro de estilos, donde pues marcaba, pues mira, pues los cerramientos verticales estarán marcados de esta forma, con este color, bueno, pues una serie de recomendaciones. Los planos luego se generarán de este modo. Todo eso trasladado, digamos, al mundo BIM es lo que se puede incorporar en estas guías y manuales, ¿vale? ¿Qué hay publicado ahora mismo sobre esto? Bueno, la primera que os he puesto, la verdad es que no es ni española, ¿vale? Es chilena, es un estándar, se llama estándar, pero al final es una guía de BIM para proyectos públicos en Chile, ¿vale? Publicado por el gobierno chileno hace unos meses, de cómo quiere que se le organice la información. El segundo, la comisión SBIM, que os comentaba antes, ha publicado una serie de guías, no generalistas, sino más específicas, de una guía de modelado de arquitectura, una guía de control de costes, una guía de cómo elaborar el plan de ejecución BIM, ¿vale? Creo que tiene 3 guías. ¿Vale? Y luego esa guía y ese manual son de la Generalitat de Cataluña, es decir, la Generalitat de Cataluña lo que no puede hacer es obligar a que la gente use BIM si no le dice cómo quiere que lo use, ¿vale? Entonces ha desarrollado pues, una serie de documentos, digamos, públicos, disponibles, de forma que cualquiera que vaya a hacer un proyecto para la Generalitat de Cataluña parte de que tiene que hacerlo así. Más allá de que luego el pliego especifique algunas particularidades concretas, ¿no? de ese proyecto, pero la base de cómo tienen que ser todos esos proyectos en BIM va a estar ahí. Vale, estándares. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de estándares? Bueno, ¿qué quiere decir? El concepto estándar al final es un acuerdo sobre cómo llamar a algo o cómo un proceso tiene que ser y que nos pongamos de acuerdo entre todos, ¿no? Entonces, si veis un poco en esta pirámide, podemos decir que un estándar puede ser pues, simplemente unas reglas que definamos dentro de mi propia organización y que así vamos a trabajar, ¿no? Ese libro de estilos pues, podría ser un estándar que solo funciona de puertas para adentro de mi organización. Y si vamos subiendo de nivel en la pirámide, vamos alcanzando un acuerdo con más gente, ¿vale? Si llegamos arriba del todo, tendríamos lo que serían los estándares internacionales, ¿vale? Estándares ISO. En materia digamos, en materia de BIM, una cosa bastante buena es que desde hace bastantes años existen comités de normalización, que son los que crean estos estándares, relacionados con BIM, ¿vale? Existe uno a nivel internacional, existe uno a nivel europeo y existe también uno a nivel español, ¿vale? Además, como suele ocurrir en el mundo de los estándares o las normas, digamos que la mayoría de los estándares o normas se crean realmente a nivel internacional o a nivel europeo y luego se transponen, ¿vale? De forma particular. Y eso está bastante bien para que no reinventemos la rueda, ¿vale? Que no cada uno, bueno, pues ahora en cada país al final creemos un estándar que no tenga nada que ver con el estándar que haya en nuestros países cercanos con los que a lo mejor vamos a trabajar habitualmente. Vale. ¿Qué estándares hay publicados en España, ¿vale? Al día de hoy relacionados con BIM? La verdad es que no demasiados, ¿vale? Y tampoco es que se usen menos uno, no se usan del todo mucho, pero digamos los he clasificado como en 3 grandes familias. Uno más vinculado a cómo debe ser el modelo de información, qué especificaciones tiene que tener, ¿vale? Entonces ahí tenemos 2 estándares. La verdad es que están muy pensados para fabricantes de productos de construcción, más que nada, cómo tienen que organizar ellos la información de sus productos, para luego generar sus catálogos, ¿no? Digamos, de objetos digitales. Hay otro que está relacionado en cómo intercambiamos la información, y de este sí que, de hecho, la tercera de las charlas está muy centrado en esto. Al final estamos hablando que vamos a colaborar en un proyecto,
de alguna forma vamos a colaborar, aunque en el proyecto trabajé yo solo, que soy el único arquitecto, el único que va a trabajar, pero se lo tengo que llevar a mi cliente, bueno, pues ya voy a colaborar con mi cliente, aunque sea enseñándole el proyecto, el modelo, y él va a tener que visualizarlo y va a tener que decirme qué opina o mandarme sus comentarios. Y por último hay otro estándar y una norma que define los procesos de gestión de la información, y con eso también entraremos luego a hablar bastante. Vale, nivel de madurez, ¿vale?, de empresas y profesionales. Esto, la verdad es que es bastante difícil de medir, porque lo único que se nos ocurre es hacer encuestas, ¿no? Y las encuestas, todos sabemos lo bien que funcionan las encuestas electorales en nuestro país, pues aquí pasa bastante lo mismo. Tú haces, no sé, abres una encuesta preguntando ¿qué sabes de BIM? Y a lo mejor solo te responde la gente que sabe algo de BIM, con lo cual te dice, bueno, un 80% de gente sabe BIM. No, es bastante poco real. En Francia hicieron una encuesta en marzo de 2017 donde establecían estos porcentajes, ¿vale? Digamos que alrededor de un tercio de los profesionales utilizaban BIM. A mí me gusta una encuesta que hacen en Reino Unido, pero me gusta porque la hacen todos los años. Con lo cual, como lo hacen todos los años, pues entiendo que a lo mejor los valores absolutos no sé si son del todo buenos, pero la tendencia sí que entiendo que es bastante fiable, ¿vale? Y aquí estábamos hablando de que 3 de cada 4 profesionales utilizaban, aunque sea de forma esporádica, BIM. También es cierto que esto también ayuda. Si en 2016 ya era obligatorio utilizar BIM en proyectos públicos en Reino Unido, pues hace un poco de efecto tractor. Vale, en España. ¿Qué tenemos en España? En España el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura hizo una encuesta en 2016. En la encuesta al final, bueno, yo creo que salía que alrededor de un 60% no había utilizado BIM o muy esporádicamente. Yo creo que esta encuesta era bastante benévola, ¿vale?, con el uso de BIM, ¿vale? Me creo bastante más esta otra que hizo Ibermática entre sus clientes. Ibermática es una empresa de software y tiene muchos clientes que son constructoras o promotoras. Entonces sí que sobre sus propios clientes hizo un estudio y se encontró que, bueno, pues que casi para un 40%, esto es de 2018, ni conocían BIM ni tampoco tenían mucha necesidad, ¿vale?, de conocerlo, ¿vale? Sin embargo, también es verdad que alrededor del 30% de sus clientes ya utilizaban BIM. Vale, otro indicador, para mí bastante positivo, al final es como todo, pues que me lo pidan, ¿vale? Ya hemos visto un poco las empresas públicas, ¿no?, que están haciendo implantaciones. ¿Cómo están las empresas privadas? Bueno, pues empresas privadas que demandan proyectos, tenemos grandes promotoras, donde prácticamente, por lo menos todas las grandes promotoras que yo conozco, exigen el uso de BIM, ¿vale?, para sus proyectos. Tenemos también sector retail, más de lo mismo. Mercadona, Inditex, tenemos los bancos. O sea, prácticamente cualquier... La verdad es que con fines bastante diferentes. Al final, si lo veis, la parte izquierda, las promotoras, al final construyen viviendas que luego venden y les da igual luego lo que es operación y mantenimiento. Ellos lo que quieren es no encontrarse sorpresas en obra, que si tienen definido que les va a costar 10 euros, que les cueste 10 euros, 11, pero no 18, mientras que los de la parte derecha, su principal preocupación, no digo que no sea que la obra no les interese, que la obra se les vaya de coste o se les desvíe, pero su principal preocupación es: yo luego quiero información para gestionar mi patrimonio, para gestionar mis tiendas, para gestionar mis estadios. Vale, esto también me parece que es interesante, ¿no?, y que os puede afectar. Claro, cuando
cuando se creó la comisión, esta comisión BIM nacional, un poco la demanda generalizada era, bueno, eso está muy bien, pero en general el sector construcción, pues venimos de una crisis, con lo cual, pues no tenemos recursos para capacitarnos, para comprar licencias, con lo cual, pues pedimos ayuda, ¿no? Ayuda que, bueno, pues se han ido traduciendo en una serie de acciones. Una acción a lo mejor sería este propio actividad, este propio curso, pero ya el año pasado creo que colegios de arquitectos y colegio de caminos recibieron una subvención en total alrededor de 400.000 euros para que se impartieran cursos relacionados con BIM, y este año el total creo que son casi medio millón de euros, 80.000 euros por colegio, y se ha extendido aparte de caminos y arquitectura, pues industriales y toda la rama técnica, ¿vale? Con lo cual, si sois colegiados de alguno de estos colegios, pues bueno, pues estar un poco atentos, porque posiblemente, como además muchas veces esto se aprueba y se tiene que ejecutar en el mismo año, pues a lo mejor en el último trimestre de este año os encontráis que hay formación que va a estar o gratuita o subvencionada por vuestros colegios. Vale, otra cosa que yo creo que también es interesante. En general, la gente que ha estado, digamos, que dio el paso, ¿no?, a trabajar con metodología BIM, es buena gente, tiende a colaborar, tiende a reunirse, a compartir sus penas, a compartir, me imagino que sus alegrías o sus experiencias, ¿no? Y así han nacido lo que se llaman muchos grupos de usuarios, ¿vale?, relacionados con BIM, ¿vale? Entonces, ahí he pintado algunos, pero yo diría que en casi cualquier comunidad autónoma hay. De hecho, en Andalucía creo que hay uno por provincia prácticamente, ¿vale? Entonces, en el colegio, normalmente, el colegio de arquitectos o el colegio de aparejadores, ¿no?, de esa región, una vez al mes, una vez cada 2 meses, se reúnen, llevan un ponente, presentan un tema y discuten, ¿vale? Y me parece que es algo bastante interesante. En el caso de Valencia, creo que es el último viernes de mes, ¿vale?, si no me equivoco, en la Escuela de Aparejadores, en la Politécnica de Valencia, pues tienen siempre pues una presentación de un tema, que viene algún ponente, presenta algo, y luego pues hay una parte bueno, pues digamos de experiencias, ¿no?, de contar experiencias y compartir entre todos los asistentes. Vale, demanda de BIM. Claro, al final, esto, si es que el resumen es muy fácil, yo haré BIM cuando me lo pidan, ¿vale? Y mientras no me lo pidan, pues a lo mejor no me esfuerzo, no tengo tiempo, tengo mi día a día, tengo mis proyectos, ¿no? Vale, ¿cómo está también la demanda de BIM? Bueno, una cosa que sigue haciendo esta comisión SBIM es mantener un observatorio que tiene sobre licitaciones públicas, ¿vale?, sobre licitaciones públicas con requisitos BIM, ¿vale? Entonces, cada 3 meses habitualmente publica un nuevo informe de, pues en estos 3 meses ha habido tantas licitaciones BIM por comunidad autónoma, tantas de edificación, tantas de infraestructuras, ¿vale?, y analiza incluso cómo están hechas, ¿no?, esas licitaciones. En el último informe que se publicó en julio, me parece, de este año, y abarcaba, esto se empezó desde 2017, pues 2 años y medio, desde enero de 2017 hasta junio de 2019, bueno, pues si nos fijamos tanto en número como en inversión, los pliegos con requisitos BIM, la tendencia es la que es, ¿no? Luego esto también puede ocurrir que justo, no sé, ahora vienen elecciones y hay 3 meses donde no licitan nada, ni con BIM ni sin BIM, ¿vale? Pero al margen de eso, la tendencia es bastante positiva. Y una cosa muy interesante que se percibe de estos informes es qué nivel de madurez tienen incluso esos requisitos BIM, esos pliegos con requisitos BIM, que al final es un sinónimo de qué nivel de madurez tiene el cliente, tiene el que lo demanda, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a pliegos de 2016 que requerían BIM, pues básicamente había un párrafo en algún sitio donde decía, quiero que el proyecto se haga en BIM, y no decían nada más, ¿vale? 2 años después, si nos vamos a pliegos actuales,
este es de Metro de Valencia, de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, los requisitos BIM son bastante, aparte de bastante detallados, son, digamos, bastante complejos. Es decir, aquí ya plantea qué espera el licitador que el modelo le resuelva o que le sirva. Pues quiero que me valga para hacer análisis de la ingeniería, quiero que me valga para diseñar el sistema constructivo, para revisar el diseño, para la programación de mantenimiento. Incluso voy a especificar, ¿vale? Otro tema que veremos es, de todos los elementos que van a componer ese modelo BIM, ¿qué información realmente quiero que haya? Porque no me vale que me pongas la información que tú quieras, yo necesito una información para luego hacer la programación y mantenimiento, con lo cual, oye, pues a lo mejor de los pilares necesito esta cantidad de información con estos parámetros. Y no solo eso, sino que ya incluso definen pues unos procesos, bueno, ciertamente complejos, ¿no? De cómo no es, oye, pues ahora ya puedes hacer un modelo BIM y dentro de 6 meses me lo entregas. No, aquí tenemos unos procesos donde definirás cómo lo vas a hacer, yo lo supervisaré, luego me harás estas entregas, las iremos revisando, haremos reuniones con el equipo de obra también, donde iremos contribuyendo a ese modelo. Bueno, con lo cual, bueno, pues el grado de madurez va aumentando. Vale, otro indicador que yo creo que también es bastante significativo es, bueno, las empresas que contratan valoran de alguna forma que yo sepa algo de BIM, ¿vale? Entonces, cada X tiempo me voy a la sección de empleo de LinkedIn y pongo buscar en el sector construcción y diseño de arquitectura y pongo la palabra BIM, ¿vale? Es bastante sencillo. Y me tengo ahí mi Excel y los voy añadiendo, ¿vale? Con lo cual, si vemos en Europa, en general, pues la tendencia pues es bastante al alza. En España, pues el sector construcción está como está, ¿vale? No es que estemos para tirar cohetes, pero la tendencia sigue siendo al alza, ¿no? Pues si en mayo de 2017 pues a lo mejor había 20 ofertas, en septiembre de 2019 pues hay cerca de 200, ¿vale? Vale, ¿qué dicen esas ofertas? ¿Vale? Estas son 3 o 4 de ayer, o antes de ayer. La primera, arquitecto BIM, ¿vale? Esto también es curioso, en el BIM nos gusta poner nombres a las cosas, ¿no? Y añadirle BIM a todo, ¿vale? ¿Alguien sale de la escuela de arquitectura siendo arquitecto BIM? Que yo sepa, por lo menos, ¿vale? Para mí, más allá de los adjetivos, lo importante es que, evidentemente lo importante en este caso es que seas arquitecto, pero también es importante, fijaos abajo pone, absténgase todos aquellos que no tengan inglés y Revit alto, se hará prueba en entrevista, ¿vale? Esta otra, de Mercadona, arquitecto técnico, lo mismo, se valorará conocimientos de BIM. Esta otra, arquitecto jefe de proyecto, preferentemente buen nivel, ¿vale? Se valorará las herramientas Archicad y Revit, ¿vale? Es decir, al final, pues ya sea para arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, de obras públicas, al que pide quiere más, cuanto más uno tenga, mejor. Y a día de hoy, ese más que pide, ¿vale? Es BIM. Vale, por último, un poco en esta parte, simplemente porque lo sepáis, para el que quiera, hay mogollón de información disponible que se publica con contenidos, consejos, entrevistas, podcasts, que se lleva mucho. Pues ahí os he puesto un montón de podcasts, ¿vale? Algunos son semanales, otros quincenales, pero hay muchos. Eventos, también hay muchísimos, ¿vale? Prácticamente todos los colegios hacen cosas, pero hay congresos, el Congreso de Valencia ya lleva 8 años, hay otro congreso bastante importante en Barcelona que lleva 5 años, en IFEMA hay una feria que cada 2 años tiene una parte de BIM bastante importante, donde hay no solo casas de software, hay ingenierías, hay constructoras, hay fabricantes de materiales. Hay un concurso en Valladolid, donde se hace un concurso de proyectos BIM, ¿vale? Hay muchas jornadas itinerantes, la Fundación Laboral también hace mucho, es decir, al final
yo creo que afortunadamente acceso a información hay mucha. Libros, también hay un montón, ¿vale? En español, ahí os he puesto 4, ¿vale? A lo mejor de los más conocidos, pero hay muchos, ¿vale? Y estos, digamos, son de forma general sobre BIM. Evidentemente hay luego manuales de herramientas, de usos de herramientas, hay muchos. ¿Vale? Implementar y gestionar proyectos BIM, implantación en despacho de arquitectura, diseño y gestión de la construcción, salto al BIM. Revistas y newsletter, pues lo mismo, en este caso Builder Smart tiene un newsletter mensual, gratuito, una revista también gratuita que se publica cada 6 meses aproximadamente. Vale, como conclusiones un poco de esta primera parte, que sepáis, ¿no? Que existe un marco legal que permite que las administraciones públicas requieran BIM, pero que eso no quiere decir que sea obligatorio BIM, ni ahora, ni dentro de un mes, ni dentro de 6 meses, excepto en Cataluña, donde ya lo es. La tendencia, pues es la que es. Yo lo único que he hecho es foto al cabo del tiempo de ciertos indicadores, de ciertos datos, y mostrárosla. Con lo cual, cada vez hay más clientes, tanto públicos como privados, que demandan BIM, y también cada vez más empresas que demandan profesionales con conocimientos BIM. Sin embargo, también es cierto que muchas administraciones no han iniciado el proceso de implantación BIM, muchas de las que piden BIM en sus proyectos, ¿vale? Hay muchas consellerías que, bueno, yo creo que con bastante buenas intenciones o de forma bastante positiva creen que su proyecto va a ir mejor si se ejecuta con BIM, pero que luego realmente no sabe qué es lo que se ha hecho en el proyecto, ni sabe si eso luego se ha utilizado en obras, ni sabe si lo que se ha hecho en el proyecto es lo que él pidió, ¿vale? Con lo cual, aún siguen siendo necesarias muchas más acciones, ¿no? O sea, todo lo que sea formación, cursos, incluso yo lo digo, ayudas a la adquisición de licencias o de equipos, eso pues puede ayudar mucho a dar el paso, ¿vale? Entonces, os dejo ahí una serie de enlaces, ¿vale? A nivel de bibliografía, ¿vale? Porque lo tengáis. Vale, trabajo colaborativo. Yo creo que como dirían, os explicaré el otro día, ¿no? Al final, aquí hay una parte muy importante que es colaborar, es que no todos podemos hacerlo todo y que, bueno, pues necesitamos que alguien me calcule la estructura, que alguien me calcule las instalaciones, que alguien ejecute la obra, ¿no? Al final intervenimos muchos en un proyecto, con lo cual habrá que definir o estandarizar de qué forma vamos a trabajar, ¿vale? Por lo menos quién empieza primero, qué es lo que me tiene que pasar a mí, cómo me lo tiene que pasar. Y de eso va un poco este tema, esta segunda charla. Primero saber por qué es importante estandarizar, ¿vale? Por qué es necesario que estos procesos estén estandarizados, ¿no? O por qué es importante que nos pongamos de acuerdo. Luego, cuando hablamos de estandarización de procesos, afortunadamente a día de hoy, y desde hace 4 o 5 meses, tenemos una norma, que es la norma ISO, pero que ya es norma nacional, que me define esos procesos para, digamos, crear mi modelo, para producir mi modelo de información. Y entraremos luego en detalle de algunas partes, ¿no? De esos procesos, ¿no? Bueno, pues cómo evalúo las necesidades, los requisitos BIM que va a tener mi modelo de información, qué especificaciones en concreto va a tener ese modelo de información para cumplir esos requisitos, esas necesidades, y por último, de qué forma tengo que producir ese modelo de información, ¿vale? Siempre desde el punto de vista colaborativo, ¿vale? Pues estaba diciendo. Bueno, ¿por qué estandarizar? ¿Vale? Unos números, ¿no?, que hay en estudios y bastante conocidos. Es la productividad del sector de la construcción, ¿no? Esto de que trabajamos igual que con las pirámides y tal, y producimos igual, mientras que otros sectores que empezaron, no sé, los coches empezaron a hacerse hace 150 años y resulta que ahora son súper productivos esos sectores.
yo lo quiero ver como que alta ineficiencia quiere decir mucho margen de mejora, ¿vale? Estos 3 indicadores son bastante curiosos y no nos parecen raros, que es lo más curioso de todo. Un 80% de los proyectos y de las obras se desvían en coste, pero no nos parece raro. ¿Nos parecería raro ir a un concesionario, comprar un coche por 15.000 euros y que al ir a recogerlo me dijeran son 17.000? No nos parecería raro, nos parecería ilegal. Sin embargo, aquí nos parece bastante normal. También nos parece bastante normal que durante la obra empiecen a hacerse cambios imprevistos, no digo cambios de cosas que ahora el cliente resulta que quiere otro acabado y entonces se le va el coste. No, cosas que no te diste cuenta antes, pues que un 10% del coste total es por cambios de cosas que no te diste cuenta antes. Y para mí es el más llamativo, ¿vale? Ahora que estamos muy sostenibles, muy ODS, muy tal, un 37% del material que llega a la obra acaba en la basura, ¿vale? Un 37%, ¿vale? Da igual, pedimos de más, luego no nos preocupamos o ya no vale, nadie lo recoge, un 37%. Vale, esto se asocia, mucha gente lo asocia con la digitalización, ¿no? Ahí no se ve muy bien, pero si vemos todos los sectores en qué nivel de digitalización está, el construcción está el penúltimo, ¿vale? Agricultura está un poco peor, pero ahí está construcción. Con lo cual, parece que hay una dualidad, una vinculación bastante importante entre productividad y digitalización, ¿no? Si yo puedo digitalizar procesos, puedo digitalizar información, puedo digitalizar ciertas cosas, quizás pueda aumentar productividad. Y de hecho hay estudios que hablan de entre un 12 y un 20% los ahorros derivados directamente de la digitalización, ¿vale? Pero claro, yo aquí también siempre digo lo mismo, digo, eso está muy bien. Yo digitalizo, ¿no? Con lo cual quiere decir que toda la información, en este caso, pues no sé, la que tenía en papel, ahora la pongo en un medio digital, pero el medio digital también puede ser bastante variado. Desde documentos electrónicos, bueno, formatos o soporte, pues puede estar en una base de datos, no sé si en un DVD ya puede estar o no, pero de poco me vale si yo esa información no la puedo consultar. Es decir, nos quejamos, yo soy el primero, ¿no?, que se queja cuando a veces voy a una consellería en Valencia y me encuentro que por el pasillo tengo que ir esquivando las cajas de proyectos de hace años, y me imagino que cuando vayan a buscar algo de algún proyecto les costará encontrar la caja, que además posiblemente lo que haya dentro de la caja no será del todo fiel a la realidad, pero al final pueden encontrar un papel y ver el papel, ¿no? Si te encuentras que la información la tienes en un formato que, por lo que sea, no sé, como si ahora me dan una cinta de vídeo, me da igual, en VHS, pues no voy a poder abrirlo con nada. Con lo cual lo importante es que esa información esté estandarizada, que esté estructurada de alguna forma, que yo hoy, mañana o dentro de 20 años la pueda seguir consultando, es decir, digitalizada y estandarizada. ¿Qué cosas me permite estandarizar? Bueno, para mí algo bastante básico que permite estandarizar es que, bueno, si tenemos en cuenta que pasamos, digamos, del CAD a tener un 3D, pero yo lo que quiero es tener información, es decir, por ejemplo, si yo me voy aquí al bloque rojo, yo quiero tener información más allá de la geometría que me diga, ese bloque es rojo, mide 32 milímetros, altura 10,5, está hecho de plástico, pesa 3 gramos y vale 10 céntimos. ¿Y eso para qué me vale? Si a todos los bloques les pongo las propiedades con los mismos nombres de propiedades, es decir, si yo no pongo a uno longitud, a otro largo, a otro length y a otro long, si a todos les pongo longitud, me puedo encontrar que yo luego puedo, de mi obra, sacar una medición completa, que me diga, oye, pues el coste total es 1 euro, peso total, tienes tantos rojos, tantos amarillos, tantos verdes, ¿vale? Para eso necesito estandarizar la información. Es decir, de poco me vale BIM y meter mucha información si yo luego no la puedo consultar de forma inteligente.
Bueno, y otra cosa, en el mundo BIM los acrónimos nos encantan, ¿vale? Con lo cual tenemos muchas palabras, muchos acrónimos para muchas cosas. Parece conveniente que nos pongamos de acuerdo en simplificar todo este nubarrón y llamar a las cosas de igual forma, ¿vale? ¿Qué me va a permitir tener la información estandarizada? Lo que os decía, información accesible, ¿vale? Si yo sé leer la información, ahora la voy a saber leer dentro de 10 años. Transparente, es lo mismo. Si yo sé en qué campos de información tú has introducido esa información, yo puedo hacer la trazabilidad de esa información. Yo voy a poder actualizar la información porque sé dónde tener que actualizarla, ¿no? Y al final todo eso, ¿qué me repercute? Pues mejor toma de decisiones, ahorros en costes, disponer de mejores entregables, y para mí lo que me parece más interesante y más repercute en el tema de productividad es automatizar procesos, ¿vale? Cuando la información está más estructurada y mejor organizada, más puedo automatizar procesos. Vale, me vuelvo a la ley que veíamos antes, ¿vale? La del marco legal, ¿vale? La ley de contratos del sector público. Entre los distintos párrafos que hay dentro de esa ley, hay uno donde habla que la información, ¿no? Todo relacionado con, se puede pedir el uso de BIM y tal, que la información debe ser conforme con estándares abiertos, ¿vale? Que la propia legislación dice, oye, cuando yo te pida BIM, voy a intentar que sea, dámela estandarizada, la información estandarizada y con estándares abiertos. Este matiz también es bastante importante, el de estándares abiertos. Y luego veremos por qué. Y luego hay mucha gente que dice lo mismo. Al final ahí he puesto un montón de organismos, cada uno son, digamos, las comisiones BIM de los diferentes países, pero igual que pasa con el World Economic Forum o el grupo BIM de la Unión Europea, que todos dicen lo mismo. Si esto está muy bien, lo de usar BIM, pero con la información estandarizada. Vale. Estandarización de procesos. La norma 19.650. El planteamiento es relativamente sencillo. O sea, partimos de que el objetivo aquí no es hacer BIM. Aquí el objetivo es construir este instituto normal. BIM será un medio para ello. Porque BIM me va a permitir crear un modelo de información digital antes de construir ese instituto. Y porque BIM al final es la generación, el uso de ese modelo de información digital para tomar decisiones. Es decir, yo construyo digitalmente antes para tomar las mejores decisiones de lo que tengo que construir realmente. Pero también es importante ir en el otro sentido, porque al final no todo lo que uno prevé en el despacho ocurre. Hay que preparar cosas que ocurrirán en obra, habrá cambios, o cuando ya estemos en operación y mantenimiento, pues habrá cambios que tendrán que repercutir sobre ese modelo de información digital, o perderemos la sintonía entre ambos dos. Dejará de ser útil si no tiene información veraz de lo que es real, ¿vale? Pero para mí lo importante es que utilizaré BIM para tomar decisiones, para ejecutar mejor mi proyecto o para mantenerlo, pero al mismo tiempo tendré que, cuando decida realizar modificaciones o actualizaciones de mi activo, de mi edificio, de mi infraestructura, deberé repercutirlo o reflejarlo en mi modelo de información digital. Todo el proceso, vuelvo aquí, ¿vale? Como vemos, las fases de construcción o de ejecución del proyecto, pues tiene la primera parte más de planificación, diseño, proyecto básico de ejecución, construcción, entrega, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Cuando hablamos, digamos, de las fases para generar este modelo de información digital, la norma nos habla de dos grandes fases. Una primera fase, básicamente, es de desarrollo, de producción de la información, de modelar, lo que solemos llamar modelar, y una vez yo ya tengo mi as-built, yo ya entrego las llaves,
entonces tendré que también operar y mantener mi modelo de información digital, ¿vale? Para que todos esos cambios que haya al mantener el activo ahí se reflejen. Esta norma, la 19.650, es una norma que tiene diferentes documentos, ¿vale? Diferentes partes. A día de hoy hay publicadas la parte 1 y la parte 2, ¿vale? Como toda norma, son documentos de pago, es decir, al final, si tú te quieres tener la norma, pues tienes que ir a la web de UNE o de AENOR y comprarlas. En Builder-Smart se publicó un documento de introducción a las normas, que yo creo que, no digo que con el documento gratuito te supla todo, pero te explica muchos de los conceptos de esas normas. Simplemente para que lo sepáis, la parte 1 establece conceptos generales sobre cómo se va a desarrollar y a gestionar la información a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. La parte 2 se centra en esa fase de producción y desarrollo de la información. La parte 3, que aún no está publicada, se centrará en la parte de operación de la información, y hay una parte 5 que hablará más de requisitos de seguridad de la información. Vale. Esto para mí también es bastante importante, porque lo que no quiero es... Pues ahora voy a enseñar gráficas, ¿no? Que esto parezca que es muy complicado, y no es muy complicado, ¿vale? Lo puede parecer porque al final, cuando tú defines un proceso, a lo mejor te pones en el caso más completo posible, pero en muchos casos todo esto se simplifica mucho, ¿vale? Esta es la forma que la norma entiende en que se relacionan los diferentes agentes, ¿vale? Estoy hablando de se relacionan los diferentes agentes en la generación, gestión del modelo BIM, ¿vale? Parte de que alguien que está arriba y le pone un nombre súper genérico, parte contratante, definirá unos requisitos para que unas partes contratadas le devuelvan un modelo de información que cumpla esos requisitos. ¿Quién puede ser esa parte contratante? Puede ser el promotor, puede ser el propietario, puede ser el gestor del activo, pero puede ser el constructor que le encarga a un equipo que tiene, incluso a un equipo interno que le haga un modelo BIM. O puede ser que arriba tengamos una ingeniería que entonces subcontrata, ¿vale?, otra parte para que haga otra parte. Es decir, es un esquema bastante generalista, pero que en la práctica es: yo necesito un modelo de información, defino mis necesidades, defino los requisitos, y los que vais a participar, que podéis ser 1, 10 o los que sean, me tendréis que entregar ese modelo de información cumpliendo esos requisitos. Y para eso define una serie de actividades que hay que llevar a cabo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Hay que hacer todas las actividades? No. A lo mejor es un proyecto muy pequeño y me quedo en evalúo necesidades, no pido ni ofertas porque me lo vas a hacer tú, porque sé que trabajas muy bien y no te voy a pedir una oferta a ti y a otros 18, me lo vas a hacer tú. No hace falta ni que movilices recursos y directamente produces el modelo y me lo entregas, ¿vale? Pues podría ser, ¿vale? Entonces esto es un flujo, digamos, a máximos de todas las posibles actividades que tendrían que hacerse para un proyecto, pero puede ser un subconjunto, ¿vale?, de esta parte. Empezamos, evaluación de necesidades. Pues nada, pues yo como cliente o como alguien que quiere al final que me entreguen un modelo de información, ¿qué espero de ese modelo de información? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué actividades luego se van a realizar? Podrían estar en el marco de un contrato. Bueno, pues pedir oferta, normal, pues me voy a pedir, esto es lo que yo quiero, me voy a 3 proveedores, pásame una oferta. Todos los proveedores me presentan esa oferta. Contrato la oferta que yo considero mejor por los criterios que yo tenga establecido.
se movilizan los recursos necesarios para llevar a cabo esos trabajos. Se realiza el trabajo y me lo entregan. ¿Vale? Yo creo que es bastante sencillo. Vale. Evaluación de necesidades. Voy a seguir un poco este esquema de esta estructura de un edificio para que veamos desde dónde partimos y a dónde queremos llegar, ¿no? Al final lo que queremos es que me entreguen un modelo de información que cumpla lo que yo quiero. Pues para eso lo primero pues será definir mis requisitos, mis necesidades, ¿vale? Vamos a llamarlo mis requisitos BIM. Los requisitos BIM o mis necesidades BIM habitualmente se llaman usos BIM, ¿vale? Que al final es ¿para qué quiero yo BIM? Yo lo quiero para tener unos 3D muy bonitos, yo lo quiero para detectar posibles interferencias entre instalaciones, yo lo quiero para hacer la programación del mantenimiento, yo lo quiero para... Bueno, afortunadamente no hace falta que nadie nos inventemos para qué lo quiero, porque ya ha habido gente en diferentes documentos que ha definido una serie de usos BIM bastante comunes, ¿vale? Ahí os he puesto pues, unos cuantos documentos, ¿vale? El primero que se publicó fue es un documento de la Universidad de Pensilvania, pero luego a partir de ahí pues, ha habido muchos documentos, muchos en español, que reflejan digamos, un listado general de usos BIM y que al que va a pedir pues, le puede ayudar bastante. Ahí tenemos un ejemplo de un montón de usos, ¿vale? Pues bueno, para hacer la programación, para modelar lo que ya hay, para coordinar el diseño 3D, temas de análisis de ingeniería, y ahí entra desde análisis estructural, energético, mecánico, de iluminación, planificación y control de tiempos en obra, de costes, y cada uno de estos usos pues tendrá un tiempo de vida también y afectará o a la etapa de planificación, o a la etapa de diseño, o a la etapa de construcción, de operación, o a algunos a todos. El manual BIM de la Generalitat de Cataluña, que os lo ponía como ejemplo. El manual define, creo que son 13 más 1, 14, ¿vale? 14 usos BIM. Y ahora llego al pliego del Instituto Lluís de Requesens y de esos 14, por los motivos que sean, el licitador elige los 4 que más le importa. Pues elige, pues quiero que BIM me sirva para hacer una visualización 3D, para desarrollar el programa funcional, para cuantificar los costes y gestionar las colisiones, ¿vale? Pues esos 4 usos son los que yo voy a pedir. Y me viene muy bien explicarle a todos los proyectistas en qué consiste cada uno de esos usos, porque así ellos no tienen duda. El modelo que tú me entregues me tiene que valer para detectar si los diferentes elementos de instalaciones pues, son compatibles, o cuando llegue yo a obra y venga el electricista, se va a encontrar que no puede pasar el cable por donde pensaba. Vale, como os decía antes, el Observatorio de Licitaciones Públicas de SBIN no solo cuantifica cuántas licitaciones se publican, sino que lee en detalle qué es lo que piden, ¿vale? Desde el punto de vista de usos BIM, los usos BIM comúnmente más solicitados en España son estos 6 que hay aquí: integración de disciplinas y coordinación 3D, documentación, claro, queremos, es normal, que del modelo BIM me salgan los planos, por lo menos, mediciones, que me sirva para explotación y mantenimiento, poder hacer simulación constructiva, ¿vale? Esa S4D, sé cómo va a ser la obra, visualización, y hay un cajón desastre y de otros, ¿vale? Si nos vamos a 2019, donde entendemos ya más madurez, pues el 1, que es integración de disciplinas y coordinación 3D, el 4, que es para explotación y mantenimiento, y el 6, que es para visualización, son los usos, ¿vale?, más comunes, ¿vale?, que más pide a día de hoy los clientes públicos. Otro ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, ¿vale?
Bueno, tiene dos proyectos, digamos, estrella a día de hoy, la línea 10 de metro en Valencia y el tram en Alicante. Todos ellos, los dos están sacando ahora muchas licitaciones y todas son similares, y en ellas define los usos BIM que espera y los describe, ¿vale? Aquí es bastante curioso porque les introduce un nivel de prioridad, ¿vale? De forma que dice, para mí es más prioritario o alto prioritario una estimación del coste 5D que a lo mejor la planificación de las fases, ¿vale? de la obra. Y el licitador pues tendrá ya que presentar su oferta teniendo en cuenta cuáles son los requisitos del cliente y que quiere que su modelo de información, sobre todo su modelo BIM, que sirva para estimación de coste, para programación de mantenimiento, para análisis de ingeniería. Vale. Las siguientes etapas, después de evaluación de necesidades, las podríamos agrupar como la fase de licitación y planificación de la información, ¿no? Esa que decíamos de pedir ofertas, presentar ofertas, contratar y movilizar recursos, ¿vale? Claro, cuando pido ofertas o me tienen que presentar ofertas, ¿qué es lo que me tienen que presentar? Claro, me tienen que presentar cómo me van a hacer el modelo de información, porque al final si yo pido ofertas y no me voy a quedar en el más barato, no necesariamente, sino que yo voy a quedarme en la mejor solución y tendrá una parte económica, pero otra parte técnica de cómo se va a desarrollar mi modelo de información, tendrán que definirme cómo van a desarrollar ese modelo de información, cómo se va a estructurar la información, qué cantidad de información y qué información van a poner en cada uno de los elementos que componen mi modelo BIM, para de ese modo yo luego obtener esos usos BIM que esperaba y que había marcado inicialmente. Vale, esto yo creo que es también bastante importante. Al final, como esto no es solo geometría, aquí hay información añadida, nos damos cuenta que en fase de diseño casi todo es geometría y hay una parte pequeña de información, digamos, no gráfica, de atributos y de propiedades, pero que luego en fase de construcción y operación se invierten los papeles, ¿vale? Es más importante la otra parte de propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? La norma lo que habla es que la cantidad de información que tiene que haber en un modelo debe ser óptima. Es decir, que no pongas mucha información por poner, sino que pongas la información que toca, ¿vale? De poco me vale tener, la verdad es que casi siempre pongo el mismo ejemplo. Fui una vez a dar una charla a Bosch, ¿vale? A Bosch, a la unidad de seguridad de Bosch, que venden cámaras de vigilancia. Entonces Bosch llamó a sus clientes para presentarle que había hecho unos modelos BIM de sus videocámaras de seguridad y tal, para que las ingenierías lo pudieran integrar en sus proyectos y tal. Claro, yo llegué, di mi charla y tal, Bosch presentó su historia, sus modelos de sus videocámaras, súper detalladas, cada videocámara hasta el tornillo, vamos, era una obra de arte cada videocámara como estaba modelada. Pero las ingenierías que estaban allí, cuando llegó la hora del café, me decían, eso no lo vamos a usar en la vida. Yo, claro, si yo para un proyecto tengo que meter 50 videocámaras de esas, el modelo, vamos, ni poniéndole el turbo al ordenador se me va a mover, ¿vale? Entonces es bastante importante el concepto de nivel de información necesario. Esto, al final es como todo, al final se traducirá posiblemente en que muchos clientes, por lo menos más experimentados, te dirán, yo la información exactamente que quiero son estos parámetros. Y tú dame estos parámetros y yo con eso ya hago yo luego mis cosas, ¿vale? Pero mientras tanto, pues tendremos que intentar optimizar, ¿no? Y ver de esos usos BIM que quiere el cliente, qué información es la que le tengo que aportar y la que no es ruido, la que no molesta del modelo. De hecho, era muy común trabajar con un concepto que yo creo que está bastante, digamos, de capa caída, o va a ir de capa caída, que es intentar ponerle una etiqueta a una cantidad de información, ¿no? Entonces está el concepto de que la cantidad de información se asocia con este nivel de desarrollo
Y, bueno, pues conceptualmente está muy bien, y dices, oye, pues en cada momento necesito una cantidad de información diferente y voy a ponerle un numerito. Pues más información, LOD 500, menos información, LOD 100. Pues para un proyecto básico, pues igual necesito LOD 200, pero una vez termine las build, pues me voy al LOD 500, o en obra necesito LOD 300 o LOD 400. Esto está muy bien, pero yo no puedo definir un nivel de información para todos los elementos de un edificio o una infraestructura, el mismo nivel de información, porque a lo mejor mi cliente quiere que las carpinterías estén muy detalladas desde el punto de vista, no sé, energético, sin embargo, otros elementos, pues le da igual la cantidad de información que tenga, con que tenga poca, a lo mejor le es suficiente, ¿vale? Entonces, la tendencia a día de hoy es más a intentar incorporar la información necesaria y no a sobredimensionar los modelos, lo cual no quita que para clientes que están empezando les es muy cómodo simplemente decir, entrégame LOD 400, ¿vale? Porque así no tiene que detallar exactamente qué información quiere cada caso. Vale, lo que os decía, la definición, en BuildSmart publicamos unas guías, las guías SUBIM, hace unos años, y ahí incorporábamos una definición de estos niveles, ¿vale? de desarrollo, y que, bueno, yo creo que más o menos me orientan para qué cantidad de información debo tener en cada fase. Yo conocí a una ingeniería que tenía definidos sus niveles de información un poco de forma, no sé si casera, llamarlo casera, pero a ellos les venía muy bien para pasar un presupuesto. Entonces a un cliente le decía, mira, tú, ¿cómo quieres las escaleras? ¿Tú las quieres con todo este detalle de información desglosado, tal y tal? Vale, pues eso para mí es mi nivel C, y yo sé que eso me cuesta tantas horas de hacer y tu presupuesto es tanto. Si, sin embargo, lo prefieres o no quieres gastarte tanto, quieres menos información, bueno, pues el presupuesto es menor. Vale. Las especificaciones del modelo me incluyen, por un lado, qué cantidad de información voy a tener y cómo voy a llamar a la información, la terminología, pero también hay otra parte de cómo voy a organizar la información, ¿vale? Si tengo unos criterios a nivel de clasificar los elementos que voy a tener en mi modelo y también cómo voy a organizar la propia información dentro del modelo, de forma bastante rápida. La norma dice que es recomendable que la información contenida del modelo esté clasificada por uno o por más sistemas de clasificación. Aquí puede ser el propio cliente el que marque el propio sistema de clasificación que él quiere o que él utiliza, pero una cosa bastante buena es que podemos añadir tantos sistemas de clasificación como queramos. Por ejemplo, hay un sistema de clasificación que en los proyectos públicos de Cataluña se pide, que se llama Grouping Class, creado por el grupo de usuarios de BIM de Cataluña, que tiene un concepto muy de clasificar a los elementos por su función primaria, ¿vale? Entonces esto vale para muchas cosas, pero a lo mejor para otras cosas este sistema de clasificación no es útil, ¿vale? Podríamos añadir otro sistema de clasificación. Lo importante es que clasificando la información podemos trabajar mejor la información, podemos encontrar mejor la información y podemos explotar mejor la información. Y la segunda parte de lo que os decía es organizar el modelo. Esto también todo con medida. Esto tiene sentido organizar un modelo, pues sobre todo si es un modelo a lo mejor que empieza a tener cierto tamaño y me interesa, voy a separar parte arquitectónica por un lado, parte de estructuras por otro y parte de instalaciones por otro. No, pero es que además es, no sé, es un aeropuerto que es enorme. Vale, pues la terminal 1 por un lado, la terminal 2 por otro, las vías de la zona de hangares por otro lado. Es decir, voy a dividir, ¿vale?, digamos, mi modelo de alguna forma que me sea cómodo trabajar con él, que me sea cómodo repartirlo en los equipos de trabajo, trabajar con él, ¿vale? Es el concepto de federar el modelo. Que tengo un modelo pequeño y lo puedo manejar bien y está todo integrado en uno, pues perfecto también. Vale, y la última de las partes que había dentro de esta
fase, ¿no?, de licitación y planificación de la información era la movilización de recursos. Al final, cuando tú estás... Es que tenemos que tener claro que lo que pedimos para ejecutar una obra o un proyecto lo va a pedir el cliente para ejecutar su modelo de información. Si para ejecutar una obra o un proyecto quiere saber cuál es el nombre del arquitecto y que sea ese, cuál es el jefe de obra, de qué empresa va a ser, las fechas, qué recursos va a poner, qué maquinaria, para generar un modelo de información va a pedir lo mismo. Va a pedir saber cuál es el equipo que va a generar ese modelo de información, y esto vuelve a lo mismo, puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, depende del tamaño del proyecto, y va a pedir saber qué recursos, en este caso tecnológicos, a nivel de hardware y de software, qué aplicaciones va a utilizar, qué aplicaciones, qué versiones, para qué las va a utilizar. Todo esto que hemos visto hasta ahora, es decir, cómo quiero que sea el modelo, quién lo va a desarrollar, qué entregables va a haber, en qué momento los van a entregar, en qué formatos, qué herramientas se van a utilizar, es lo que se indicaría en un plan de ejecución BIM, que no deja de ser en la oferta, ¿vale? Cuando yo pido una oferta, oye, pues mi oferta es que yo te voy a hacer tu modelo de información que cumple tus necesidades y tus requisitos de esta forma, y te entrego un plan, que es una propuesta, de yo te lo voy a hacer así. Esta es la plantilla, bueno, la guía con la plantilla que tiene, que publicó la Comisión SBIN, donde, bueno, pues los apartados que tiene este plan de ejecución BIM es, pues, una información general, información del proyecto, usos del modelo, ¿vale?, los que previamente se hayan definidos, qué entregables se van a generar de ahí, cómo voy a organizar el modelo, cómo voy a verificar que esos entregables son, qué recursos humanos y materiales utilizo, cómo se va a gestionar la información, los distintos procesos, que son estas actividades que hemos visto, cómo se van a hacer, qué estándares voy a utilizar, y luego, pues, tantos anejos como se considere. ¿Vale? Vale. Ya tenemos claro cómo queremos que se genere el modelo, y llega la parte de hay que desarrollar el modelo, hay que producir el modelo, hay que hacer esa producción colaborativa de la información. ¿Cómo podemos hacer la producción colaborativa de la información? Bueno, lo que nos recomienda la norma es trabajar en el marco de lo que se llama un entorno común de datos. Es decir, vamos a trabajar en un espacio digital o virtual, o como lo queramos llamar, en el cual va a estar la información que vamos a aportar todos los implicados, todas las partes, y y la información va a pasar por una serie de estados, ¿vale? Una serie de estados que es trabajo en curso, mientras, digamos, borrador, podemos decir que es borrador, trabajo en curso. Una vez ya me dan el visto bueno a mi parte, ya pasa a ser compartida con otros equipos de trabajo, y una vez ya está validada, pasa a ser publicada, ¿vale? Y todo lo que ya termina queda como archivado. Un entorno común de datos puede ser algo tan simple como una carpeta de Dropbox o de Google Drive, ¿vale?, con permisos, o algo mucho más complejo, donde efectivamente, pues, tengamos, pues, un software en la nube, con gestión de permisos, donde quede una trazabilidad bastante clara de qué es lo que se utiliza y por parte de quién lo utiliza. Pero a día de hoy existe mucha gente que trabaja con soluciones, digamos, free, ¿vale?, ya sea Google Drive, ya sea luego herramientas tipo Trello para comunicarse, ¿vale?, y con todo ese conjunto de herramientas se encuentra que tiene su propio sistema de entorno común de datos para poder producir la información. Vale, ya hemos producido la información, le tengo que entregar a mi cliente, aquella parte contratante inicial, los entregables, ¿no?, o ese modelo de información del que sale una serie de entregables. Me vuelvo al mismo informe del observatorio de SBIN. ¿Cuáles son los entregables BIM más comunes? Bueno, pues lo más común es
tenemos el plan de ejecución BIM, como, digamos, un entregable, pero tenemos también los planos. Evidentemente, la ley me obliga a seguir entregando planos extraídos del modelo, y lo que sería el modelo de información, ¿vale? En formato nativo o en formato abierto. De eso hablaremos en la última parte. Otras cosas, pues bueno, pues incluso el presupuesto integrado en el modelo, o ficheros de simulación o de planificación, ¿vale? Es decir, pueden salir muchos entregables, pero esos son los más comunes que se están pidiendo ahora mismo. Como conclusiones de esta parte. Yo creo que, como todo, tú, cuando tienes claro qué es lo que quieres, luego todo va bastante bien. Entonces es muy importante que el cliente o el propietario del activo tenga claro sus necesidades y se identifique muy bien qué requisitos de información responden a esas necesidades, para así poder establecer procesos, plazos, protocolos de desarrollo y también de verificación de la información. Y lo que os decía, la cantidad y calidad de la información debe ser la suficiente para satisfacer esas necesidades, ¿vale? Pero sin pasarnos. Vale, ahí tenéis un montón también de bibliografía de todo lo que os he puesto, enlaces a las guías, al sistema de clasificación, al documento de 19.650, ¿vale? Con lo cual, para profundizar, ahí tenéis para entreteneros. Bueno, estandarizarlo, lo hemos dicho antes, podemos definir muy bien los procesos, cuáles van a ser, pero al final yo le tengo que pasar un modelo de información a otro que tiene que saber leerlo, ¿vale? Conceptualmente es bastante sencillo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de interoperabilidad. Vamos a ver qué quiere decir formatos abiertos para intercambiar los datos, y ahí aparece un poco el matiz o el adjetivo de Open BIM, ¿vale? De que los formatos sean más accesibles. Explicaré un poco en qué consiste el formato IFC, ¿vale? Que es el formato abierto que existe para compartir información en los proyectos BIM, y hablaremos de otros formatos abiertos que existen para algunos usos muy concretos. Bueno, de forma bastante rápida. Evidentemente, cuando trabajo en un entorno bastante local, pues mis reglas son locales y bastante conocidas. Cuando trabajo en un entorno no local, sino bastante más grande, que igual hago un proyecto aquí o lo hago en Coruña, que lo hago en Noruega, pues mis reglas ya no son solo las locales, con lo cual me interesa poder colaborar con más gente, ¿no? De ahí el concepto de interoperabilidad, ¿vale? Es decir, poder intercambiar, en este caso, información entre aplicaciones informáticas, porque, bueno, vamos a suponer que me voy a Noruega y ahí participo en un proyecto. Bueno, más o menos he aprendido inglés porque hice un curso una vez y tal, y me entiendo con la gente de allí. Pero yo utilizo un programa y le tengo que pasar mi modelo en ese programa, y a no ser que ellos tengan el mismo programa, incluso diría el mismo programa y misma versión del programa, o a lo mejor no tengo forma de que mi modelo lo puedan utilizar ellos. Pues eso mismo es lo que pretende solucionar la interoperabilidad, ¿vale? Que las herramientas informáticas, que las máquinas se entiendan entre sí. ¿En qué parte estamos? En que ya hemos producido la información, que es la que decíamos antes, y la tengo que entregar. Y la tengo que entregar, pues hay una parte que es que se la tengo que entregar a una persona, pero hay otra parte que es que no se la tengo que entregar a una persona, se la tengo que entregar a una persona que tiene un ordenador con una aplicación con la cual intentará visualizar, abrir, gestionar la información que yo le he entregado. Claro, en el mundo BIM, aplicaciones todas las que queráis. Tenemos aplicaciones para etapa de diseño, aplicaciones de análisis, aplicaciones de costes, aplicaciones de planificación, aplicaciones de mantenimiento, aplicaciones para hacer medidas del estado actual, aplicaciones de gestión y de colaboración. Hay muchísimas aplicaciones y, evidentemente, pues no todos vamos a usar las mismas. ¿De qué forma podemos conseguir, digamos, alcanzar esta interoperabilidad? Bueno, podríamos quedarnos en un grado más pequeñito, que es decir, oye, yo trabajo contigo, tú usas otra cosa, pero vamos a intentar ser compatibles. Vamos a intentar que cuando yo haga algo, lo haga de tal forma que tú lo entiendas.
Otra forma de lograr esto es que yo utilizo una cosa que al final lo usa mucha gente, con lo cual los que utilizáis otras cosas os tenéis que acoplar a la mayoría. ¿Qué es aquí lo que buscamos? Que cada uno use lo que quiera. Y que de alguna forma, pues habrá algo en medio donde yo le paso mi modelo de información y él ya se encargará de traducírselo, ¿vale?, al idioma de la aplicación B, el de la C y el de la D. Ejemplos de esto, conversores, bueno, pues simplemente, bastante fácil, mi conversor de doc a PDF, ¿vale? Pues me genera esos documentos. En el mundo BIM hay herramientas, hay plugins de algunas herramientas, Costit, ¿vale? La herramienta de Presto para vincularme con Revit, ¿vale? Por ejemplo, pero solo me vale para vincularme con Revit. Formatos de facto. ¿Qué es el concepto de formato de facto? Pues al final, pues un formato que se ha hecho tan popular o utilizado con tanta gente que en cierto modo pues es casi un estándar. No es estándar como tal, o no es estándar abierto, pero casi todos lo utilizamos. Pues, oye, pues todos usamos Word, usamos Excel, o DXF, que es un formato propietario. ¿Y qué es formatos abiertos? Pues es un paso más. Es decir, es un formato para el cual hay unas reglas definidas por la industria. Y entonces todo el que quiera leer o escribir en ese formato sabe cómo puede leer y escribir en ese formato. En el mundo BIM tenemos uno que se llama IFC. ¿Qué es lo que pretende IFC o qué es lo que pretende minimizar o evitar? Bueno, pues aquí tenemos el caso de un cliente que desarrolla muchos proyectos y que cada empresa a la que contrata pues utiliza pues un software diferente o un software o el mismo software con versiones diferentes. El cliente se puede encontrar recibiendo modelos de información en formatos nativos de muchos softwares diferentes y de versiones diferentes. Claro, resulta que entonces el cliente tiene que pagar licencias y mantenerlas de todos esos softwares de por vida, ¿vale? Lo cual parece que no tiene mucho sentido. Nos podemos encontrar problemas como este, un proyecto muy grande que dura mucho tiempo, que el modelo se hace en una versión de un software X, pero que cuando llega la ejecución en la obra, resulta que la versión actualizada de ese software, no digo que no lo lea, pero la mitad de la información se pierde por el camino, ¿vale? Porque el propio software intenta no mantener, bueno, digamos, introducir cambios entre versiones, ¿vale? Segundo problema. Ante eso, como os decía también antes, hay entidades que promueven el uso de estándares, como la Comisión BIM de la Unión Europea, con lo cual vamos a la parte final de arriba, ¿vale? El intercambiar la información utilizando formatos de intercambio de datos me va a ayudar a poder generar esos entregables BIM. Vale, y aquí es donde entra el formato IFC. Vale, el formato IFC es algo conceptualmente bastante simple. Es un esquema de la información que hay en un edificio o en una infraestructura organizada. Y a las propiedades les pongo un nombre, a los elementos les pongo un nombre. Pues este elemento, que es un muro, lo llamo IFC Wall. Y todos los muros se llamarán IFC Wall, ¿vale? Todas las propiedades de transmitancia térmica se llamarán igual. Una cosa muy buena es que es un estándar ISO de 2013 y en España desde 2016. Y lo que os decía, es abierto, neutral, customizable y extensible. Esto también es bastante positivo, porque los señores que han desarrollado IFC, pues a lo mejor hay parámetros que no los han desarrollado, pues no pasa nada. Tú le añades un parámetro tuyo propio, que tú le pones tu propio nombre, y esa información no se pierde. A lo mejor el que la lee, si tú no le dices dónde la tiene que leer, no sabe dónde está, pero la información no se pierde, ¿vale? De ahí el que sea customizable y extensible. Estoy yendo un poco rápido ahora. Vale. Como os decía, es una estructura de información jerárquica, donde digamos, yo tengo mi proyecto
Y luego tengo la estructura espacial, donde tengo pues el edificio y tal, y estructura funcional, las diferentes zonas del edificio. Y a partir de ahí tengo mis soluciones constructivas y tengo mis instalaciones. También puedo tener los agentes que participan en el proyecto, ¿vale? Incorporados a mi modelo. Y cada elemento tendrá geometría y propiedades. ¿Vale? Es bastante simple. ¿Veis? Por ejemplo, pues ahí tenemos pues, un elemento ventana, un elemento muro y un elemento pilar. Vale. De forma un poco metafórica, podríamos decir que PDF es al Word o al mundo de los procesadores de texto, lo que IFC es a las herramientas de modelado. ¿Vale? Lo que pretende es ser una foto que yo pueda leer, que yo pueda observar. Una cosa muy buena, IFC está implantado en más de 200 soluciones software de modelado, de cálculo, ¿vale? Prácticamente cualquier aplicación BIM, que yo creo que yo conozca, le escribe o las dos cosas el modelo de información en formato IFC. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para muchas cosas. 1. Colaboración entre disciplinas. Equipo de trabajo. Cada uno utiliza una herramienta diferente y podemos ir a... Todos utilizamos herramientas del mismo fabricante, con lo cual podemos utilizar su formato nativo, o si utilizamos herramientas de fabricantes distintos, tendremos que entendernos de alguna forma. Yo tendré que pasarte el modelo para que hagas el cálculo estructural. Para eso podemos usar IFC. Visualización y auditoría. Esto yo creo que también es bastante importante. Pensando en el cliente quiere recibir el modelo de información, pero no quiere tener una licencia, pagar una licencia con un coste, si lo único que quiere es ver que el modelo de información se está haciendo y chequear si se cumplen ciertas cosas. Bueno, una cosa muy buena es que hay un montón, ¿vale? Aquí os he puesto varios, y ahora os enseñaré otro, de visualizadores de modelos en formato IFC gratuitos, ¿vale? Y eso creo que es bueno para todos. Además, una cosa bastante buena es que esos visualizadores cada vez hacen más cosas. A ver, lo tengo por aquí. Vale, este es otro, ¿vale? Este no estaba en esa lista, ¿vale? Este se llama Use BIM Viewer, es de ACA. Puedo abrir el modelo, navegar por él, ver todos los elementos que hay en el modelo, pincho en el modelo, me salen las propiedades. Puedo agregar otras partes del propio modelo, otros elementos, incorporarlos al modelo. No es herramienta de modelado, es herramienta de visualización, de chequeo, de control. En este caso incluso podéis añadir algunas propiedades nuevas en la propia herramienta, esto es bastante novedoso. Listas de precios. Puedes calcular cosas. Puedes medir.
también es una forma también de integrar al cliente en el trabajo, ¿vale? De poder enseñarle bueno, pues cómo va el modelo, cómo está, que pueda hacer seguimiento de él. Vale, otra de las cosas es el acceso a la información con el tiempo, lo que decíamos antes. Tenemos versiones de formatos, o sea, formatos nativos en software de versiones antiguas que con el paso del tiempo no podré volver a abrir. Sin embargo, con IFC, bueno, pues dentro de 10 años lo volveré a abrir, dentro de 20 lo volveré a abrir, con softwares diferentes. Vale, un dato. Veíamos que uno de los entregables que se solicitaban comúnmente en España era el modelo en formato IFC. Si cuantificamos esto, a día de hoy, ¿vale? O en el último trimestre, es un poco más del 50%, es decir, más del 50% de las licitaciones públicas con requisitos BIM exigen que uno de los entregables sea el modelo IFC, ¿vale? La tendencia, pues digamos, sigue al alza, porque el propio cliente público se da cuenta que en muchos casos, si no va a poder consultar la información dentro de 5 años, de 10, de los que sea. Vale, esto también es bastante importante. Generar un modelo IFC no es apretar un botón, desgraciadamente para todos, ¿vale? Yo creo que todos querríamos que esa función que tienen todos los softwares de modelado de exportar a IFC, tú le dieras y eso funcionara a las 1000 maravillas. No funciona eso a las 1000 maravillas, ¿vale? Hay que hacer una serie de cosas que hay que hacer. Y esto es algo con lo que yo discuto muchas veces, ¿no? Porque hay quien me dice, es que yo no estoy para eso, yo estoy, no sé, yo estoy para crear espacios. Yo, sí, tú estás para crear espacios y para entregar un modelo de información que sea útil. Y para que el modelo de información sea útil, tendrá que estar bien organizada la información, bien estructurada la información, y para eso tendrás que hacer una serie de cosas previas. ¿Qué es lo que están haciendo las propias casas de software? Generar manuales con una serie de recomendaciones. Lo tiene Revit, lo tiene Archicad, y hay algunas bastante generales y bastante lógicas, ¿vale? Por ejemplo, tengamos claro la orientación y la posición donde voy a poner mi punto de origen, ¿no? Mis coordenadas. ¿Cómo voy a llamar los niveles del proyecto? Vamos a usar de forma correcta las entidades. Esto es muy gracioso. Yo conocí a uno que le encantaba incorporar en sus modelos mesas de hormigón, porque el acabado le gustaba mucho. Y para eso, ¿qué ponía? Metía aquí forjados. Entonces metía unos forjados de hormigón y le salían unos renders chulísimos y unas mediciones malísimas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que tú has dicho que esto es un forjado. Si yo a ti te entiendo que tú quieres tu textura y tu render y lo que tú quieras, pero tú has dicho que esto es un forjado. Si yo no digo que esto es un forjado, luego mi medición pues sale bien, ¿vale? Lo mismo a nivel de estructurar la información o incorporar sistemas de clasificación, indicar los materiales correctos. Es decir, al final, en cierto modo, ahora mismo al modelador se le pide que no solo cree espacios, que no solo incorpore elementos constructivos, sino que se preocupe de la información que acompaña a esos espacios y a esos elementos constructivos, ¿vale? Porque por defecto no viene toda la información como debería. Entonces tiene que revisar, ¿vale? Un poco esa información. Otros, bueno, usos, visualización del modelo, ¿vale? Consultar la estructura de datos, lo que veíamos antes digamos, en el vídeo, pues ver los datos cómo se estructuran, cómo se relacionan, las propiedades de cada uno de esos elementos. Hacer filtrados, ¿vale? Eso Visual también me permite hacer un filtrado. Fíltrame, muéstrame solo los elementos que cumplen esta propiedad. Solo los elementos que se van a hacer en la fase 1. O solo los elementos, no los que estaban en el modelo previo, sino en el modelo por construir. Comunicación de incidencias. Esto es otra cosa también bastante interesante. Ya os explicaré un poquito. Es decir, hay cambios, pues bueno, puedo también aprovechar y utilizar estos visualizadores para comunicar estos cambios.
Hay visores en la nube, muchos son de escritorio, pero hay algunos que son soluciones en la nube. Y creo que era el último punto, otros formatos abiertos, ¿vale? IFC es el formato abierto que hay, pero hay pequeñas soluciones para cosas muy concretas, ¿vale? Entonces, siguiendo el símil, IFC sería un poco PDF, pero cuando quiero hacer pequeños cambios es cuando puedo mandar un mensaje en estos visores y estos mensajes se llaman BCF, ¿vale? Es un mensaje... ¿Qué ocurre? Yo tengo un modelo muy grande, ¿no? Y resulta que ha habido un cambio que he movido esta puerta. En vez de mandarte todo el modelo, únicamente te mando un mensajito donde te digo, he cambiado esta puerta con una foto de la puerta y su nueva localización, ¿vale? Y así la gestión de la información es más eficiente, ¿vale? Vale, ahora lo explico aquí, ¿vale? El mensaje, digamos, BCF, ¿qué contendría? Pues simplemente el objeto en formato IFC sobre el que ha habido algún cambio y alguna incidencia, su localización y una foto, un JPG, ¿vale? Una imagen de ese elemento. Hay otro concepto que es el de Model View Definition, que al final es un subconjunto de mi modelo con un fin determinado, ¿vale? Pues yo quiero solo la información que me vale para gestión de FM o para análisis energético, pues es una vista. Yo tengo todo mi modelo y yo quiero una vista para un uso determinado. Bueno, pues muchas veces las herramientas de modelado, cuando tú le das a exportar, no es un exportame todo IFC, sino es exportame IFC para Coordination View, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Hay como unos subconjuntos ya previstos para que la gestión de la información sea más eficiente. COBIE es uno de estos subconjuntos. Es un subconjunto pensado para la gestión de operación y mantenimiento. ¿Qué es? Pues simplemente es un listado de elementos digamos ya de mi as-built para empezar a operar con una serie de propiedades. Pues mira, pues el ascensor tal, marca no sé qué, instalado en tal fecha, responsable de mantenimiento fulanito, y tendrá que tener la próxima revisión en tal otra fecha. ¿Y esto en qué se escribe? En un Excel, ¿vale? Entonces, generas un Excel donde tienes tus espacios, tus zonas, tus equipos de clima, todos los elementos, un Excel bastante grande, ¿vale? Pero que las personas, pues entendemos bastante bien. Vale, como conclusiones, el formato IFC no es perfecto, pero es mucho mejor que nada, ¿vale? Vale que nos entendamos en nuestro inglés macarrónico que no nos entendamos. Evidentemente las empresas de software deben mejorar sus procesos de exportación e importación a IFC para que funcione lo de darle al botón y ya está. Pero por otro lado el uso de visualizadores gratuitos facilita que el cliente se pueda involucrar en el proyecto y lo que os decía, tenemos que acostumbrarnos que nos están pidiendo un modelo de información. Mi entregable a mi cliente, yo sé que el entregable al final es que la casa esté construida, que el instituto esté construido, pero hay otro entregable que me pide el cliente, y ese otro entregable es un modelo de información, y para que sea útil tendrá que estar bien ordenado, bien organizado, bien clasificado. ¿Por qué utilizar estándares abiertos? ¿Vale? En este caso IFC, para no depender de un proveedor de software, que de repente el año que viene decide subir sus licencias un 200% y no puedo irme a otro, ¿vale? Porque puedo reutilizar mejor la información accesible a lo largo del tiempo, sobre todo en licitación pública, porque permite que cualquier agente, pues evidentemente pueda presentarse, pueda licitar, pueda ofertar, independientemente de la herramienta software que utilice, y porque, bueno, promueve la independencia, la competencia y la innovación en el mercado, lo cual también es importante. Y por mi parte, ahí tenéis también toda la bibliografía que he dejado. Por ejemplo, en la web de Building Smart hay un par de talleres de buenas prácticas y de exportación e importación y visualización que podéis consultar. Bueno, hay uno de exportar e importar y otro de auditoría y visualización, los de los manuales de IFC para Revit y para Archicad, bueno, un artículo sobre BCF en qué consiste y por mi... Abajo y nada,
Sergio, muchas gracias. Nada, Y nos vosotros. vemos. Un placer.